Bienvenidas y bienvenidos a la capacitación virtual en el tema de la seguridad para defensores, defensoras, activistas de derechos humanos. Para la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, en mi condición de presidenta, para la ACODEU, es una enorme satisfacción porque exactamente esta capacitación y este taller vienen a llenar la necesidad de formación en un tema muy sensible que va orientado hacia el fortalecimiento, hacia la formación aún mayor de todas las personas que dirigen en la calle, que dirigen en sus comunidades, que dirigen en sus sindicatos y en las organizaciones sociales los procesos de lucha en este país. Ana Cecilia Jiménez, a la orden. Hola, mi nombre es Angie Fernández Castro y les voy a hablar acerca de la metodología de la capacitación virtual. Va a consistir de 6 módulos. El primero es acerca del recorrido histórico de la protesta social en Costa Rica. El segundo módulo es acerca de la criminalización de la protesta social en Costa Rica. El tercer módulo va a consistir en recomendaciones y aspectos legales a tomar en cuenta en materia de seguridad. El cuarto módulo es sobre recomendaciones para acciones políticas colectivas. El quinto módulo es sobre sensibilización en materia de seguridad para personas y poblaciones vulnerabilizadas. Y el último módulo es acerca de ciberseguridad para personas activistas. Hola, tengo el agrado de presentarles a nuestro primer expositor, Trino Barrantes Araya. Él es profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica, uno de los fundadores de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEU, y activista de derechos humanos. Bienvenidos al módulo sobre la criminalización de la protesta social. Trataré de conversar con ustedes de manera muy puntual para no ser muy cansado la conversación, porque son muchos datos y no se trata de llenar de datos, sino puntualizar algunos elementos que sí son pertinentes para un tema que es viejo, como el que expone, pero nuevo para un montón de gente que desconoce la realidad de este país. Un país que se ha estructurado sobre un mito que es una democracia perfecta, que participan los pueblos activamente cada 4 años, y sobre esa base entonces es como desmistificar ese contenido que se nos ha vendido permanentemente. Necesariamente tenemos que ir situando algunos puntos que sí son importantes. Algunos nada más para referirlos, otros para profundizarlos. La represión en este país tiene como punto de partida el año de 1917, año en que se articula un golpe de Estado dirigido por los hermanos Tinoco contra uno de los presidentes costarricenses que había planteado ya en su proyecto político la sustitución de importaciones. Hago referencia a Alfredo González Flores. Y por supuesto que el golpe de Estado llevó implícito mecanismos de represión sumamente violentos contra el pueblo costarricense. El otro hito histórico que parece, digamos, no tan lejano, sino más bien que fue parte de una discusión permanente, es la Guerra Civil de 1948. Y yo aquí discrepo con muchos historiadores, con muchos analistas que hablan de la revolución, en tanto que suponen que las reformas sociales de 1940, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense, el Seguro Social y consecuentemente el Código de Trabajo, constituyen una verdadera revolución social en este país. Pero lo que se dio en 1948 tiene características de un golpe de Estado con todos los rasgos que deben, digamos, dibujar lo que es un golpe. Aquí también hay una parte de la historiografía que busca flexibilizar diciendo que eran 2.000 panzones la policía costarricense y que no teníamos ejército. Bueno, lo cierto es que cuando uno hace la revisión de los documentos, existían grados militares en este país y por tanto lo que se llamaban el resguardo fiscal también tenía cuadros ya especializados
dentro del marco de lo que es la policía represiva. Por tanto, entonces hay que también desmistificar que eran 2.000 panzoncitos, ¿verdad?, y usaban la macana solamente para lujo. No, por supuesto que esa macana que usaban los policías era para abollar ideologías, nos dice Mafalda, para quebrar dientes en las manifestaciones políticas y principalmente dirigidas contra zapateros, panaderos, linotipistas. Y los viejos linotipistas, los viejos panaderos, los viejos zapateros, si uno repasa la memoria, todos fueron sujetos de una represión profunda. Por eso entonces, 1948 suponen un punto de inflexión en donde la criminalización de la protesta social y la represión se dan la mano. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque la criminalización de la protesta social en este país no podemos separarla del avance del aparato militar costarricense. Separar esos dos elementos es simplemente hacer una lectura muy parcializada. Pero, ¿qué pasa en 1948? Bueno, el 1 de diciembre de 1949 se toma como fecha fundamental en Costa Rica porque se decreta la abolición del ejército. Bueno, previo a este decreto, la abolición del ejército, el gobierno de José Figueres lleva a cabo uno de los asesinatos más atroces de la historia de Costa Rica. 5 dirigentes son asesinados en el Codo del Diablo. 5 dirigentes sindicales son asesinados en el Codo del Diablo. Y eso es una forma concreta, no solamente de criminalizar la protesta social, sino ejecutarla mediante el asesinato político. Sin embargo, para la conversación con ustedes, como les decía, no quiero llenar esto de muchos datos históricos, pero sí es importante señalar esos aspectos, esos momentos de la historia costarricense que suponen un ascenso del aparato militar y consecuentemente de la represión de los cuerpos policiales. Nosotros tenemos que fijar 4, digamos, grandes hitos en esta conversación, que son 1975, el año 2000, el 2002 y el 2012. Veamos cada uno de estos momentos históricos y conversemos realmente, ojalá que después, ya propiamente en la parte expositiva, presencial, puedan hacerse las preguntas que consideren ustedes pertinentes. ¿Qué pasa en 1970? ¿Verdad? ¿Y qué pasa en 1975? Es que yo lo veo como un quinquenio que es sumamente interesante. En 1970 se da una de las manifestaciones populares de más alcance que ha tenido este país. Los estudiantes y un sector muy importante de los campesinos de Pérez Celedón inician una lucha contra una transnacional que en esos momentos estaba en la punta de la tecnología de la industria bélica. Se habían descubierto grandes yacimientos, desde 1963 se venían haciendo estudios explorativos sobre la bauxita y se encontró que Costa Rica tenía una calidad del aluminio de la más pura que podía contribuir sustancialmente a un salto de calidad de la industria bélica de los Estados Unidos. Estamos diciendo a la industria militar de una nación por excelencia imperialista y que se ha caracterizado por las invasiones a América Latina. Bueno, eso entonces es un elemento muy importante porque en la lucha de Alcoba 1970, el 24 de abril, que fue el punto más importante de la movilización, los estudiantes, un sector campesino y una gran parte de la iglesia jugó un papel determinante en la articulación del movimiento contra Alcoba. Por supuesto que ahí la criminalización inicia con una gran fuerza. Ese movimiento popular tuvo como costo que 150 personas fueran a la cárcel. De esos 150 costarricenses que fueron tomados presos, encarcelados, ni siquiera, digamos, pasaron por los procesos
del debido proceso. No, fueron a la cárcel, fueron criminalizados y de una vez casi que judicializados y los metieron a la cárcel. 8 de ellos eran menores de edad. Por tanto, entonces, en 1970 genera un momento de espacios políticos sumamente importantes y consecuentemente ese quinquenio, en el 70 al 75, da lugar a que surjan una serie de movimientos sociales de una importancia significativa. Tenemos por primera vez en la historia de Costa Rica, en términos de los partidos políticos, a la Organización Socialista de los Trabajadores, que a través de Fausto Amador y Alejandra Calderón comienza a impulsar, si no se compartían sus tesis, eso es otro problema, pero comienzan a impulsar tesis sobre la teoría del feminismo, sobre, digamos, la necesidad de recuperar el respeto a las poblaciones LGTBI, etcétera, etcétera. Apareció el MRP, ¿verdad? Un movimiento revolucionario del pueblo, cuya inspiración era la guerra que había sostenido el Che Guevara en Bolivia. Aparece el Partido Socialista, aparece un grupo sumamente importante que es la Organización de Jóvenes Cristianos, aparece el Frente Popular Costarricense, y digámoslo entonces que en el mapa costarricense estos partidos políticos, más la injerencia que tenían directamente en el movimiento sindical, comienzan a posibilitar que las masas populares, que el pueblo de Costa Rica oriente sus luchas ya no por el mero efecto del espontaneísmo, sino con una clara propuesta política para reclamar sus reivindicaciones. Vamos a dejar aquí un poquito de este espacio para poder realmente retomar los otros ejes que son el del 2000, 2002 y 2012 para poder, digamos, hacer la clase mucho más amena. Les decía anteriormente que el año entonces 1970 era un punto de inflexión sumamente importante y el quinquenio hasta 1975 por todo lo que supone en el movimiento popular costarricense. Ahora quiero puntualizar en 3 momentos que me parecen sumamente importantes para poder interpretar el efecto de lo que es la criminalización de la protesta social. En primer lugar, hablemos del año 2000. Para nosotros, los que trabajamos en derechos humanos, el año 2000 es un punto de arranque muy importante para interpretar el fenómeno de la criminalización de la protesta social. Ese año tiene 3 momentos que vale la pena recordarlos. 1. Se levanta una acusación contra el compañero luchador social Orlando Barrantes. Todavía, 2021, Orlando sigue siendo sujeto de la criminalización y de la judicialización de este caso. El otro aspecto es esencial y quiero que señalarlo porque en el 2000 surge un movimiento de una envergadura que creo que superó la capacidad de movilización que tuvo la huelga contra el COE en 1970. Estamos hablando de la lucha que emprende el pueblo de Costa Rica contra el combo del ICE. Aquí hay 3 personas que se convierten de manera emblemática porque son sujetas y sujetos de la represión y de la criminalización de la protesta social. ¿A quién hago referencia? Bueno, estamos haciendo referencia a 3 estudiantes universitarios, a Josué Arévalo, ¿verdad?, que van a sufrir todos los vejámenes por parte del matonismo de la policía, Alejandra Merino y Eva Carazo. Alejandra y Eva son sujetas de la represión más violenta, las agresiones sexuales, verbales, y por supuesto que las metieron en las perreras y nos las sacaron de la posibilidad de saber dónde estaban ellas. Esos son los métodos, por eso decía que no podemos ver la criminalización de la protesta social sin ver paralelamente el ascenso del aparato militar costarricense. Bueno, dichosamente, la intervención inmediata, en ese momento de José Merino y los representantes de Fuerza Democrática, los representantes de Vanguardia Popular, la movilización de la FEUR, logramos liberar a los 3 compañeros. Pero también en el 2000, ¿verdad?, se dan una serie de acciones contra movimientos populares y ya ahí sí comienzan a aplicarse las acciones de violencia muy grandes.
El otro momento que me parece que es sumamente importante, pero muy importante, es el año de 2002. Igual, la efervescencia del movimiento social cada vez iba templando más su espíritu de lucha, y en el año 2002 el pueblo de Costa Rica levanta una lucha contra una transnacional que es la revisión técnica vehicular de capital español. Ese movimiento social que se genera en el 2002 tienen significados que me parecen sumamente importantes. En primer lugar, ¿verdad?, hay un elemento que yo quiero recuperar. El bloqueo en las calles, ¿verdad?, en Costa Rica era una contravención, pero el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría hace una modificación al Código Penal y establece el artículo 256 bis. Y ese artículo, sin haber sido, digamos, todavía aprobado, se nos aplica a 4 personas que habíamos participado dentro de la lucha contra Riteve. La profesora Rocío Césped Rodríguez, el exdiputado en ese momento Célimo Guido Cruz, un servidor Trino Barrantes Araya, y en Pérez Celedón, que siempre ha sido una zona de combate, al compañero Rubén Galeano. Todos fuimos acusados bajo el artículo 256 bis, que ya no estábamos cometiendo una contravención, sino que éramos sujetos, como parte de la criminalización de la protesta social, de ir a la cárcel. Eso fue la gran variante, ¿verdad? Ese artículo casi que reproduce el contenido fascista del Código Penal de Argentina, y lo copiaron y se nos aplicó por primera vez aquí en Costa Rica a nosotros, sin que estuviera en esos momentos aprobado como artículo. Es casi que tuvo carácter retroactivo en la lucha que dimos nosotros. Pero eso es importante entonces tenerlo presente. Entonces, sobre el artículo 256, en las movilizaciones, ¿verdad?, que se dan en Chomes, también hay un compañero que va a la cárcel bajo la aplicación del 256 bis. Y eso fue el gran alcance del gobierno de Miguel Ángel para criminalizar la protesta social, ¿verdad? Pasamos entonces del 2002, no es que, digamos, no se van a dar ahí fenómenos, no, por supuesto que, digamos, Costa Rica tiene fenómenos que, por eso les decían, yo no puedo cansarlos a ustedes con los datos, pero están, bueno, que no podríamos obviarlo en esta conversación, la persecución que sufre el grupo La Familia, ¿verdad?, los asesinatos de 3 internacionalistas en ese mismo marco, digamos, de proceso de La Familia, ¿verdad?, la represión violentísima contra los estudiantes cuando se lanzan por el fotocopiado, ¿verdad?, la represión, ¿verdad?, que se da contra los, no sé cuál será el concepto correcto, digamos, todo el sector costarricense, que voy a decirlo, los animalistas, ¿verdad?, los que se lanzaron para que se cerrara el Parque Bolívar y se le diera libertad al león que tenían ahí, que era prácticamente un cadáver lleno de pelos, ¿verdad? Hay otros, digamos, momentos que son también sumamente dolorosos, como los 2 asesinatos que se dan en la toma de tierras en Bambuzal. Hay digamos, otro momento que es importante, ¿verdad?, que es la lucha que dan los compañeros de Limón en una toma, digamos, contra Recope, y exigiéndole al gobierno una serie de condiciones para atender las grandes penurias que viven en la provincia de Limón. Ahí la compañera emblemática es la compañera Rocibel Briones, ¿verdad? Pero también en este marco de conversación no podemos, digamos, olvidar que hay un saldo de represión violentísima contra los ambientalistas, ¿verdad?, y contra la población indígena. 7 de diciembre, ¿verdad?, de 1994, el asesinato, ¿verdad?, de los 3 grandes ecologistas, María del Mar, Oscar Fallas, ¿verdad?, y el compañero, híjole, se me olvida el nombre, pero es que el nombre de guerra, ¿verdad?, Jaime Bustamante, ¿verdad?, que yo lo conocí como Lorenzo y es el nombre que está grabado en mi corazón, ¿verdad? Pero bueno, Jaime Bustamante, ¿verdad?, Montano, Oscar Fallas Baldín y María del Mar Cordero,
son sujetos de un asesinato claramente identificado por el manejo de las transnacionales, ¿verdad? En ese marco también la represión contra el movimiento precarista en el Cantón de San Carlos es sumamente violento, ¿verdad? Los desalojos que se dan, ¿verdad?, en Guanacaste contra las poblaciones precaristas, los desalojos que se dan violentamente en las zonas urbanas, van marcando esa parte que les digo a ustedes, que es el ascenso del aparato militar costarricense, ¿verdad? Que también ahorita a mí me tienen sumamente preocupado, ¿verdad?, porque acaba de convocar el señor Rodrigo Chávez, ¿verdad?, a 300 reservistas, ¿verdad?, y dice, qué bonito, ¿verdad? Hubo casi más de 20,000 solicitudes, lo que quiere decir que el pueblo de Costa Rica está sumamente interesado en defender los valores cívicos de este país. No, la reserva militar, entiéndaseme de una vez por todas, tiene como método de enseñanza los manuales de los caibiles, los manuales de la policía de Israel, los manuales de los carabineros de Chile y los manuales de los asesinos de Álvaro Uribe. Esa es la formación que están recibiendo. Esa es la escuela, digamos, la OPEN es eso. La reserva no es un cuerpo de buena nota, como fueron los policías panzones que yo les decía que dice la historiografía. No, no. Son cuerpos altamente especializados. Y posiblemente esos 300 personeros que están constituyendo hoy la reserva de la fuerza pública tienen cursos formales de los Estados Unidos, de las escuelas militares, ¿verdad?, de las Américas o las que estén en este momento vigentes. Entonces, yo creo que en ese sentido también, por eso nosotros cuando hablamos de la criminalización de la protesta social, es decir, el espacio natural que todo costarricense, toda mujer, todo hombre, todo estudiante primaria, todo estudiante de secundaria, todo estudiante universitario, tiene derecho a tirarse a las calles a reclamar como justo lo que se les está conculcando, lo que se les está robando o lo que se les está privando. Por eso entonces tenemos que tener muy claro que la criminalización es un mecanismo, ¿verdad?, de represión que generalmente llevan a los otros procesos, ¿verdad?, que son los de judicialización y la condena, digamos, hasta donde ellos están buscando siempre ese mecanismo. Pero les decía que para ir dándole como el cierre a esta pequeña conversación, con todos esos datos, ¿verdad?, es decir, ustedes tienen una radiografía de que la democracia costarricense cada vez se resquebraja más, ¿verdad?, cada vez se resquebraja más. Y a uno le surge un signo de pregunta muy grande, cómo en el marco de este deterioro de la democracia costarricense surge un fenómeno de populismo, ¿verdad?, que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Contra la corrupción hay que trabajar, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí la gente cree que el artífice contra la corrupción es Rodrigo Chávez. No, tenemos históricamente textos publicados por José Merino, y yo los invito cuando José Merino hizo el trabajo de qué se esconde detrás del CAT, ¿verdad? José Merino ya había planteado, ¿verdad?, una acusación frente a los certificados de abonos tributarios, los famosos CAT, pero también José Merino hizo un estudio muy interesante de las concesiones y hacía referencia a la carretera Sao-Pin, que tiene como punto de partida ya el inicio de esos grandes robos que se dan en las concesiones. Tenemos entonces también otros trabajos, ¿verdad?, que se hicieron posteriormente. Guillermo Carvajal tiene un librito que se llama La corrupción en Costa Rica, y se han hecho algunas publicaciones en la revista de Ciencias Sociales donde se demuestra que la corrupción y los mecanismos para confrontarla no son obra de Rodrigo Chávez. No, ha habido propuestas desde los grupos alternativos para denunciar. Hoy tenemos, ¿verdad?, un caso que es realmente monstruoso, es Aldesa, ¿verdad?, que dichosamente Flora Fernández casi que sola se puso su camisón de mujer valienta y ha venido denunciando lentamente. Bueno, pero ¿por qué menciono eso? Porque también es parte de que la criminalización de la protesta social, ¿verdad?, se da también como parte de esos vicios de un aparato que históricamente se ha venido descomponiendo.
Termino mi conversación con todas y todos ustedes señalando un momento también que creo que es importante, que es el 8 de noviembre del 2012. Bueno, el 8 de noviembre del 2012, un sector de la comunidad de San Ramón, otro sector de Grecia, se lanzan a la calle para defender a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué se estaba pidiendo en ese momento? Cuestiones muy elementales. Uno, la eliminación de las grandes filas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Dos, el robo sostenido que estaba viviendo la Caja, que se detuviera, pero hubo una represión muy violenta contra los manifestantes del 8N. Hay 32 personas que son detenidas y posteriormente 5 personas son judicializadas. Termino entonces, compañeras y compañeros, diciéndoles, hablar de la criminalización de la protesta social es hablar de un deterioro significativo de esta democracia que ya es más allá de centenaria, que nos las han vendido como una democracia casi impoluta, pero que tiene sus grandes manchas de represión y paralelamente un crecimiento sostenido del aparato militar y el aparato policial represivo. Muchas gracias. Les invitamos a que completen los 6 módulos de capacitación y puedan compartirlo también con sus personas cercanas. Muchas gracias.